Y como siempre es un gusto participar en los festivales de la prensa porque lo consideramos como un espacio muy importante para compartir ideas, para hacer crecer a nuestro periodismo, que al final es lo más importante. En esta ocasión nosotros queremos presentarle un proyecto de innovación que ha salido eh, sobre todo a partir de la experiencia y de chocar con la realidad tan cambiante de nuestro trabajo periodístico contemporáneo. Por eso en esta ocasión estamos presentando esta estrategia de las rutinas productivas para los perfiles en las redes sociales de nuestro periódico y en particular el análisis de la ciberaudiencia. Porque en nuestro camino de transformación como multimedio de prensa hemos tenido como prioridad permanente fortalecer la relación con los públicos. Para eso priorizamos los espacios digitales en la conciencia de que estos son los primordiales para mantener ese enlace y hacerlo sostenible en el tiempo, además de generar niveles superiores de posicionamiento en nuestras plataformas y una mayor autoridad social. Este proyecto parte de una realidad bastante difícil que fue la que encontramos cuando empezamos a tomar con mucha más seriedad y con mucho más detalle eh, cómo era la interacción de los perfiles del periódico con sus públicos. Entonces nos encontramos en primer lugar que no había mucha información, no se había sistematizado los datos, no se habían sistematizado las estadísticas. Eso conducía también a que hubiese mucha improvisación en el trabajo en los diferentes perfiles del periódico. Y muy importante, había mucha pasividad, o sea, las audiencias no participaban en ese proceso incluso productivo, o sea, la gente al final lo que hacía era simplemente consumir mejor o peor los contenidos que incluíamos en el periódico. Y eso en alguna medida también implicaba a veces trabajar demasiado o duplicar los procesos, o sea, se duplicaban a veces los contenidos de un perfil a otro y no se tenía una clara conciencia de hasta dónde eso podía ser perjudicial para los objetivos más importantes del periódico, que es en definitiva llegar a una mayor cantidad de personas. Entonces, por eso nos preguntamos, o sea, cómo deberían estar estructurados nuestros discursos, o sea, cómo escribir, cómo hacer videos, cómo construir toda clase de contenido para los diferentes públicos de nuestro periódico. Eso implicó también plantearnos cómo contribuir a fortalecer la convergencia entre la agenda editorial y la agenda pública en las plataformas digitales del periódico 26 a partir de un estudio de las características de los públicos y sus necesidades informativas. Como establecimos, lógicamente, fortalecer el rol de las redes sociales digitales del periódico como un mecanismo efectivo de escucha social, colocando los intereses informativos de nuestros públicos en el centro de la planificación editorial y como parte de la transformación del medio. Esto también está dado por una realidad incontestable, o sea, la contemporaneidad nos está diciendo que cada vez más los públicos, cada vez más las personas están en los espacios digitales, o sea, está ocurriendo una especie de envejecimiento de los estilos tradicionales de consumo de los medios. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios que se han hecho a nivel nacional. O sea, son las personas más adultas las que tienden a consumir los medios en los estilos tradicionales y los jóvenes son los más propensos a consumir los contenidos de redes sociales. De manera que va a llegar un momento en que biológicamente esas personas más adultas no van a estar y por tanto los públicos que vamos a tener van a ser aquellos que van a estar más inclinados al consumo más novedoso o más ciberconsumo, por decirlo de alguna manera, de los contenidos. Entonces, específicamente nos propusimos, en primer lugar, estudiar las características de esos públicos, disminuir en lo posible la improvisación y, lógicamente, aprovechar también al máximo las capacidades materiales y humanas que no son abundantes. Por tanto, es importante hacer un uso óptimo de ellas. Y, en último lugar, sistematizar las buenas prácticas, o sea, en la medida que esas buenas prácticas logremos incorporarlas como un sistema de trabajo, nos va a permitir entonces ganar. Para ello establecimos un grupo de parámetros o variables
que nos posibilitan medir esos resultados. O sea, cómo se comporta el posicionamiento en redes sociales, si hay un aumento de las interacciones, si crecen o no el alcance de las publicaciones, cómo se comporta la multimedialidad, si hay sinergia entre las agendas públicas, políticas y mediáticas, si se consolida o no el periodismo de investigación y si esos productos comunicativos tienen la calidad suficiente para presentarse en cada uno de esos espacios. Lógicamente también es importante siempre tener en cuenta hasta dónde estamos aprovechando de una manera eficiente y con mucha calidad esos objetivos, esas capacidades. Ahora, este es un proyecto que además nosotros lo hemos concebido en enlace con uno de los propósitos fundamentales de este Festival Nacional de la Prensa, que es ajustar las propuestas a la era de convergencia. O sea, de qué modo se combinan las plataformas tradicionales y virtuales, de qué manera se articulan los lenguajes audiovisuales, las nuevas narrativas y las estéticas de diseño. Por supuesto, teniendo una mirada renovadora a la incorporación de la agenda pública, a la agenda política editorial y una acertada gestión de fuentes. Desde el punto de vista teórico, este es un proyecto que está anclado esencialmente en lo que se ha llamado la teoría de agenda setting, no solamente en sus preceptos más tradicionales, sino incluso en las tendencias más contemporáneas que ya están hablando de que es necesaria esa segmentación de los públicos, a partir de que todavía, por suerte, los medios tienen una determinada preponderancia a la hora de ser la fuente fundamental a través de la cual las personas conocen su realidad. Por supuesto, también eso implica tener una claridad de cómo se planifican los contenidos. Las principales conclusiones que nosotros hemos ido adelantando en este proyecto de innovación que, aclaro, va creciendo con el tiempo. Nosotros hemos constatado que ha ocurrido un incremento del posicionamiento en las redes sociales digitales del periódico 26. También están creciendo las interacciones en los perfiles institucionales y estamos teniendo una mayor multimedialidad. O sea, estamos construyendo contenidos pensados específicamente para las diferentes redes sociales y en función de las características de los públicos. Al mismo tiempo, eso ya nos ha permitido conocer y segmentar, por ejemplo, cuáles son las características que tienen los públicos en función de las edades, en función de sus hábitos de consumo, porque eso también modifica los formatos y las preferencias que tienen los diferentes. O sea, si se pueden dar cuenta, no es lo mismo, por ejemplo, los hábitos de consumo que tienen los adultos muy mayores, que son las personas de mayor edad, con los que tienen los adultos no tan jóvenes o los jóvenes en sentido. Como decía, eso ha implicado o se ha reflejado en las estadísticas, o sea, en un crecimiento, y ahí se pueden ver, por ejemplo, esas son las estadísticas del perfil de Facebook durante el año pasado. También se expresó, sobre todo en el caso de WhatsApp, que fue uno de los perfiles que más creció a partir de que empezamos a percatarnos de que ese era un nicho en el que las personas estaban moviéndose con mucha actividad. A partir también de acontecimientos críticos que ocurrieron en el año 2024, como fueron la caída de los sistemas eléctricos nacional, también crisis políticas internas que hubo aquí en la provincia con la renuncia del gobernador, también la llegada o el peligro de un huracán, o sea, todas esas cuestiones críticas, pero que hizo que la gente se volcara esencialmente a nuestros perfiles editoriales. Y ahí, por ejemplo, esa última que es el perfil de Telegram, si se dan cuenta, se disparan la cantidad de personas que seguían el perfil justamente a partir del 18 de octubre, que fue cuando ocurrieron todos. Como ya les decía, eso se expresó en el crecimiento de los seguidores de todos los perfiles en redes sociales, tanto de Facebook. Ahí se ven como lo decíamos, o sea, estalló literalmente el perfil de WhatsApp porque fíjense cómo se multiplica que con respecto al resto de las redes sociales tuvo un crecimiento realmente brutal, es la palabra que se puede usar porque realmente fueron crecimientos importantes. ¿Qué otra
rasgos nos ha permitido este análisis específico de los públicos. O sea, aparte de la diferencia, también hemos podido identificar rasgos comunes. O sea, hay mucha crispación. Los públicos a veces reaccionan con crispación, incluso a acontecimientos que pueden ser pretendidamente asépticos. Hay mucho interés por los contenidos de rango nacional. O sea, la gente está tendiendo a encerrarse en su burbuja informativa y eso hace que esté quedando en entredicho aquello de que los medios provinciales solo tienen que hablar de cosas provinciales. No, hemos descubierto que buena parte de nuestro público se entera de las cuestiones nacionales a partir de la visión que damos nosotros desde el interior del país. Y desgraciadamente las personas a veces más activas son los que adversan a la revolución, o sea, son los que casi siempre reaccionan, son los que casi siempre comentan. Sin embargo, en compensación a eso, vemos que todavía se conserva una sensibilidad con respecto a las historias de vida. O sea, la gente reacciona positivamente cuando contamos las historias de la gente que resiste, de la gente que sale adelante. O sea, historias de médicos, historias de maestros o de personas muy simples que pueden estar haciendo cosas muy importantes desde su sencillo puesto de trabajo. También por eso pusimos ahí ese mensaje, porque, como les decía, en sentido general los resultados se mueven por el crecimiento exponencial del posicionamiento, por el aumento de las interacciones en los perfiles institucionales, una mayor multimedialidad, más sinergia, más productos comunicativos pensados para los medios, una organización más eficiente de los recursos humanos, un sistema editorial más eficaz y sobre todo la credibilidad. O sea, ha crecido mucho la manera en que las personas consumen los medios buscando justamente confirmar lo que a veces escuchan por otro lugar. O sea, ahí fíjense que hay uno de las personas que dicen, bueno, ahora sí lo creo. O sea, si lo está diciendo 26 es porque debe ser verdad y eso es muy importante en un mundo de bastante sobreinformación y de bastante... la gente puede sentirse abrumada con tantas versiones de un mismo hecho y a veces no es capaz de saber hasta dónde eso que está viendo es verdad. Por ese camino andamos, reitero, que está todavía en construcción. Las conclusiones que estamos presentando aquí son todavía conclusiones parciales, porque lo que pretendemos, lo que queremos es que cada uno de estos proyectos y de estas acciones que hacemos de evaluación de los públicos se hagan todos los años para poder ir construyendo, como les decía, contenidos más específicos pensados para cada uno de nuestros públicos. Bueno, muchas gracias y como siempre es un placer participar en este espacio de debate y de análisis de nuestros medios que es el Festival de la Prensa.